He vivido toda mi vida en el sur de California. Si sabes algo sobre este estado, sabrás que es muy diverso. El norte está lleno de montañas y árboles, mientras que el sur es mucho más urbano. Este verano decidí hacer un viaje a Lake Tahoe. Es un lugar hermoso y era la primera vez que visitaba esa zona. Para facilitar la lectura o la narración, voy a dividir esta historia por días. Día 1. Llegué a la cabaña alrededor de las 5 de la tarde, después de manejar por 8 horas. Estaba agotado. Me acosté en la cama del altillo. El silencio era abrumador, como si estuviera en otro mundo. Yo estaba acostumbrado al ruido de los autos pasando y la gente hablando afuera de mi casa, pero ahí no se oía absolutamente nada. Me quedé dormido bastante rápido. Unas 4 horas después, me desperté de golpe. Miré a mi alrededor un momento antes de escuchar un extraño golpeteo. Traté de averiguar de dónde venía, pero no pude. Sonaba como si alguien estuviera tocando en la ventana de la puerta trasera. Supuse que estaba paranoico y me volví a dormir. Día 2. No pasó nada. Dormí bien. Día 3. Madrugada. Me desperté muy temprano, quizás alrededor de las 4 de la mañana. Escuché un golpe proveniente de la escalerilla del ático, que convenientemente estaba justo detrás del sofá donde dormía. No me moví. Luego escuché pasos. ¿Conoces esa sensación cuando sabes que alguien te está mirando? Pues así me sentí. Yo estaba de lado, mirando fijamente al frente. De repente, sentí que algo, o alguien, se arrastraba sobre mí. Sentí 2 manos, una a cada lado de mi cuerpo, y podía notar que su rostro estaba a escasos centímetros del mío. Como dije, yo estaba mirando fijo al frente y no iba a voltear para ver qué o quién era. Sentí que estuvo ahí eternamente, hasta que finalmente retrocedió y se bajó del sofá. Escuché al perro emitir un ladrido apagado y después alguien, o algo, le susurró suavemente: «Buena chica». La presencia seguía ahí. Sentía que no se había ido, hasta que escuché pasos alejándose por la puerta trasera. Aún así, no me moví. Estaba paralizado del miedo. Por supuesto, no volví a dormir esa noche. Más tarde, cuando sentí que era seguro moverme, fui a ver a mis amigos. Ninguno de ellos había salido de su habitación. Les conté lo que me pasó, y dijeron que seguramente era paranoia mía. Medio les di la razón, y seguimos con nuestros planes del día. Día 3. Tarde. Después de pasar el día en el lago con mis amigos, volvimos a la cabaña. Los encargados del lugar nos habían dicho que había un río a unos 15 minutos caminando por el bosque. Mis amigos decidieron quedarse a descansar, así que agarré un poco de repelente para insectos, una mochilita con snacks y mi celular, y me fui solo. El sendero era fácil de seguir, pasto alto a ambos lados y un camino angosto pero claro. Llegué a la orilla del río, donde había 2 mesas de picnic. No quería que me devoraran los mosquitos, pero como un idiota, había salido con sandalias. Dejé mi mochila sobre una de las mesas y empecé a regresar a la cabaña para cambiarme. Por alguna razón, el sendero ya no se veía igual. Lo que antes era un camino plano y claro, ahora estaba irregular y confuso. Noté que el pasto alto a los costados estaba aplastado, como si algo enorme, y cuando digo enorme, lo digo en serio, hubiera pasado por ahí. Al principio pensé que podía ser un oso, ya que los lugareños nos habían advertido que eran un problema común en esa época del año. Pero el tamaño de lo que fuera que había pasado por ahí me hizo dudarlo. Estaba asustado, pero seguí caminando hasta regresar a la cabaña. Luego decidí volver al río. Para ese momento, ya iba un poco nervioso. Me repetía que estaba exagerando y que debía relajarme y disfrutar la naturaleza. Me senté en una de las mesas y me puse a mirar el río. Fue entonces cuando empecé a sentir que alguien, o algo, me estaba observando. Miré a mi alrededor
pensando que alguno de mis amigos me estaba jugando una broma, pero no había nadie. Del otro lado del río, noté que unos arbustos se veían removidos. Daban a un pequeño claro, bloqueado por dos troncos en forma de X. Cuanto más tiempo pasaba ahí, más incómodo me sentía. No podía sacarme de la cabeza que algo estaba escondido detrás de esos arbustos. Bajé hasta la orilla del río, con la esperanza de ver algo. Peces, ranas, lo que fuera. Pero no había nada, ni un sonido. Solo mosquitos, y muchos. Decepcionado, regresé a la mesa. Y fue entonces que lo escuché. Un sonido que no puedo describir bien. Era como un grito mezclado con un gorgoteo, como si lo que fuera que emitía el ruido tuviera la boca llena de agua. No era humano. Me quedé congelado. Debería haber salido corriendo, pero simplemente me quedé ahí, inmóvil. Luego escuché que los arbustos detrás de mí, los mismos que me tenían nervioso desde antes, empezaron a moverse. Y otra vez el grito, más fuerte. El más fuerte que he escuchado en mi vida. Corrí. Corrí con todas mis fuerzas por el bosque, pero lo que debería haber sido una corrida corta de regreso, se convirtió en algo interminable. Después de unos 10 minutos corriendo a todo lo que daba, me di cuenta de que estaba perdido. Paré un momento, desesperado, tratando de encontrar algo familiar. Finalmente vi un puente que recordaba haber cruzado en el camino de ida, y corrí hacia él. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar, ¿por qué no me atacó en cuanto me congelé? Esa pregunta me taladraba la cabeza. Lo sentía persiguiéndome. Era como un juego retorcido. Cada vez que me detenía, también se detenía. Eventualmente logré regresar a la cabaña. En lugar de entrar, me quedé en el porche mirando hacia el bosque y me puse a llorar. No veía nada raro, pero sabía que estaba ahí. No quería darle la espalda, así que me quedé en el porche durante horas, llorando en silencio, revisando mi celular de vez en cuando y escribiendo todo esto. Aún no sé qué era esa cosa. Lo más parecido que puedo imaginarme es un Wendigo o un Skinwalker. Lo único que sé con certeza es que jamás volveré a ese río. Si alguien tiene alguna idea de qué o quién pudo haber sido, agradecería su ayuda. Estos últimos 2 días han sido demasiado extraños como para ser una simple coincidencia. Último día. Antes de dormir, quemamos un poco de salvia para limpiar el ambiente. Esa noche, Brett vino a mi cuarto alrededor de las 4 de la mañana y me dijo que no podía dormir. Nos pusimos a ver televisión. Fue entonces que escuchamos otra vez los golpecitos en la ventana trasera. Duraban unos segundos, se detenían, y luego volvían, como si tuvieran un ritmo. Brett alcanzó a grabar un video. No nos atrevimos a investigar. Estábamos muertos de miedo. Después de unos 10 minutos, el sonido desapareció. Brett y yo nos turnamos para dormir el resto de la noche. Nada más ocurrió. Hasta que nos despertaron unos golpes fuertes provenientes del cobertizo que está detrás de la cabaña. Cuando salimos a revisar, no había nadie. Me voy en 2 horas. No veo la hora de regresar a la ciudad y dejar toda esta locura atrás. Gracias por el apoyo y los mensajes durante estos días. De verdad lo aprecio. Les deseo lo mejor. Creo que mi amigo y yo estábamos siendo seguidos por un skinwalker. Todo comenzó unos días antes. No sabíamos qué habíamos hecho, pero desde hacía más o menos 3 días, habíamos estado percibiendo cosas muy extrañas. Nuestra camioneta empezó a oler a azufre y a carne podrida, y nuestro remolque, que estaba impecable, también olía a carne putrefacta. No teníamos ni un solo trozo de carne cerca, lo comprobamos. Por las noches, mientras intentábamos dormir, escuchábamos rasguños y golpes, aunque eso no tenía sentido porque estábamos en medio de la nada, en Utah, sin poblaciones a por lo menos 32 kilómetros.
Además, había una reserva indígena a unos 61 metros de nuestra propiedad. Decidimos buscarla la noche anterior. Caminamos unos 3 kilómetros desde la camioneta y volvimos a percibir el olor a azufre. Entonces, vimos juntos la silueta de una criatura de casi 2 metros de altura que corría directamente hacia nosotros. Salimos despavoridos de vuelta a la camioneta, pero el motor no arrancaba. Imaginé que estaba siendo muy cliché, lo sé. Me bajé, fui hasta la caja de herramientas del costado, saqué una llave inglesa y empecé a desmontar la toma de aire. Eché un poco de éter dentro y volví a poner la pieza. Entonces el motor rugió y arrancó. No hizo falta decirlo. Salimos chirriando de allí. Íbamos a unos 85 kilómetros por hora camino al remolque cuando, al mirar por el espejo, vi que ese ser seguía atrás nuestra y mantenía el ritmo. Le dije a mi amigo que pisara a fondo porque estaba muy cerca. Él hundió el acelerador, pero la camioneta no quiso pasar de 88 kilómetros por hora. Por si a alguien le interesa, era una Ford 6.9 IDI con kit turbo, y normalmente podría llegar a unos 115 a 130 kilómetros por hora, pero esa noche no pasó de 88. Finalmente llegamos al 1,5 kilómetros aproximado que separaba el remolque, apagamos el motor y corrimos dentro lo más rápido que pudimos. Cerramos la puerta con llave y cubrimos todas las ventanas con mantas. En cuanto puse la última, noté que algo tiraba de la puerta intentando abrirla. Fui a sujetarla con fuerza, cuando de pronto el pestillo empezó a desabrirse solo. Lo volví a asegurar, atándolo con un cordón de bota. Cogí un martillo. Era lo único con lo que contaba para defenderme. Y esperé. 1 minuto después, recibí un mensaje de texto de una chica que me gusta y que casi nunca me escribe, diciéndome que estaba en apuros y necesitaba que la fuera a buscar enseguida. Le pregunté qué pasaba y me respondió que la iban a echar de su casa, así que me preparé para salir. Era mi única oportunidad con ella. Le pregunté si tenía dinero para el diésel y me contestó, ¿por qué? Le dije que íbamos a recogerla y ella replicó, ¿por qué querría verte? No hablamos desde hace meses, que me acabas de enviar hace 3 minutos. Pensé que sería mejor quedarnos dentro esa noche. Empecé a oír mi nombre desde fuera, con voces vagamente familiares, aunque no logré reconocer a nadie. Por miedo a que esa cosa estuviera justo al otro lado de la puerta, no me asomé. Entonces puse sal alrededor de la puerta porque alguien me dijo que eso ayudaría, y nada logró entrar esa noche, así que supuse que funcionó. A la mañana siguiente casi no había señales de lo ocurrido, ni arañazos en el remolque, ni golpes, ni huellas de pies o de patas. Así que me senté a escribir esto con la esperanza de que alguien me creyera, porque necesito ayuda y no sé cómo deshacerme de esa cosa. Hasta ahora no he podido marcharme, pues no tengo a dónde ir, pero estoy tomando precauciones. Planeo ir a la gasolinera a comprar más sal para levantar una barrera alrededor del remolque. Gracias a quienes ya han intentado ayudarme. De verdad lo aprecio. Pueden votar negativo si quieren, solo necesito ayuda. Entiendo el escepticismo, yo mismo no creía en esto antes. Pero lo que realmente me aterrorizó fue cuando la puerta empezó a temblar y a desbloquearse sola. También se me olvidó mencionar que mi linterna parpadeó varias veces. No sé si fue algo paranormal o simplemente la batería, pero quería anotarlo. Al llegar la noche del día 4, no experimenté nada. Decidí llevar un registro de todo lo que sucediera y quise grabar vídeo para que lo vieran, sin provocar a la criatura. No estoy seguro de cómo lo subiré, pero lo intentaré. Desde que seguí sus consejos, he tenido menos sucesos, aunque puede ser solo por la luz del día. Fui otra vez a la reserva, pero nadie sabía indicarnos dónde estaba la tribu. Tendremos que volver mañana. Ojalá pudiera llamarles, pero no tengo su número. Volveré con otra actualización en unas horas. En el día 5, hice un muro de sal, y tras investigar, leí que si no le dabas poder para que te molestara, no lo haría.
Así que no le presté atención y recé. Aquella noche no hubo golpes, ni arañazos, ni parpadeos de linterna. Estoy muy agradecido con quienes me ayudaron a mantener la calma y a repeler a esta entidad, sea lo que sea. Y, por ahora, ese es el final de mis actualizaciones. En estos últimos días, no ha vuelto a pasar nada, ni mi perro ha mostrado comportamiento extraño. Creo que aquello se ha ido definitivamente. Estoy muy aliviado de haber tenido su apoyo y les agradeceré cualquier consejo adicional. Por lo general, las mañanas aquí son tranquilas, muy tranquilas. Un silencio que se estira, que bosteza y se traga cualquier sonido por completo. No hay pájaros, no hay viento. Solo el leve crujido de la cabaña acomodándose en el aire fresco de septiembre. Esa mañana no fue diferente, al menos al principio. Bo estaba rascando la puerta como de costumbre, su forma de decir, llévame a caminar ahora o atente a las consecuencias. Agarré su correa, me puse las botas y salí. El aire era frío, cortante, lo suficiente como para despertarme más rápido que el café. Empezamos a caminar por el borde de la propiedad, donde los pinos se amontonan de un lado y el campo de trigo se extiende interminable del otro. A Bo siempre le encantaba esa ruta, con el hocico pegado al suelo y la cola moviéndose como si estuviera siguiendo el rastro de algo importante. Pero hoy estaba distinto. Tenía el hocico en alto, las orejas se le movían con cada crujido que venía del trigo. No caminaba con ese trote juguetón de siempre. Iba con cautela, paso firme y controlado. Me puso tenso, aunque no quisiera admitirlo. Ese año, el trigo estaba alto. En algunas partes, más alto que yo. Lo odiaba. No se podía ver nada más allá de las primeras hileras y siempre daba la sensación de que había algo ahí, escondido, mirando. Bo se detuvo de golpe. Todo su cuerpo se tensó. Empezó a gruñir, bajo. Ese tipo de gruñido que te hace un nudo en el estómago, que te dice sin palabras, no estamos solos. Coyotes, seguramente, murmuré intentando convencerlo, e intentar convencerme a mí mismo. Pero los coyotes no solían poner a Bo así. Tiraba de la correa con fuerza, con las patas clavadas en la tierra, como si quisiera arrastrarme directo al campo. «Ya basta, Bo», le solté, dándole un tirón. El gruñido se convirtió en ladrido. Agudo, urgente. Y entonces lo escuché. Un gemido suave, agudo, como el llanto de un cachorro pidiendo ayuda. Venía del trigo. Me quedé congelado. No conocía a nadie por aquí que tuviera perros. No hay vecinos cerca. Kilómetros a la redonda, nada. El sonido volvió, más cerca esta vez. «Debe ser un perro callejero», dije, aunque sonó más como una pregunta que como una afirmación. Di un paso hacia el campo y Bo enloqueció. Ladraba como nunca, tiraba con una fuerza que casi me saca el brazo. Está bien», dije, retrocediendo. «Nos vamos». Pero cuando me di la vuelta para irme, el llanto cambió. Se alargó, se distorsionó, como si alguien hubiera ralentizado un disco. Y luego ya no era un llanto, era otra cosa, un gruñido, profundo, gutural. Vibraba en el pecho. Bo se lanzó hacia el trigo, y la correa se me incrustó en la mano. «Bo, alto», grité con la voz quebrada. El trigo se movió. Un sonido pesado, como si algo grande estuviera avanzando por dentro. No era un perro, no era un coyote, era algo más grande. Apreté la correa con fuerza y lo jalé con todas mis fuerzas, prácticamente arrastrándolo de vuelta a la cabaña. El gruñido nos seguía, se hacía más fuerte, más agudo, y luego cambió otra vez. Esta vez sonaba humano. Un grito rasgó el aire. Crudo, desgarrado, como si alguien estuviera siendo destrozado. Mis pies se movieron más rápido de lo que mi cabeza podía pensar. Arrastraba a Bo,
que ladraba y aullaba como si quisiera enfrentarse a lo que fuera que estuviera en ese trigo. Llegamos al borde del jardín y eché un vistazo atrás. Solo una vez. El trigo estaba quieto otra vez. Perfectamente quieto. Como si nunca hubiera pasado nada. Bo dejó de ladrar, pero seguía gruñendo. Tenía los ojos clavados en el campo. No me quedé a ver si algo salía de ahí. Dentro de la cabaña, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, tratando de calmar mi respiración. Bo caminaba de un lado a otro frente a la ventana, gruñendo por lo bajo. Corrí la cortina de un tirón. Ni loco iba a mirar hacia afuera otra vez. Pero ese grito se me quedó grabado. No sonaba como un animal, ni como una persona. Sonaba mal, como si algo intentara sonar humano y no supiera bien cómo hacerlo. Esa noche, mientras me sentaba en la mesa de la cocina, con Bo acurrucado a mis pies, pensé en el campo, en lo quieto que se había quedado después de tanto ruido. Casi logré convencerme de que no era nada, que había sido mi imaginación. Un perro callejero, un coyote, tal vez. Y entonces escuché los golpecitos en la ventana. Al principio suaves, como el aleteo de un pájaro contra el vidrio, después más fuertes, deliberados. No me moví. La cabeza de Bo se levantó de golpe, las orejas erguidas. Gruñó tan profundo que las tablas del piso vibraron. Los golpecitos se detuvieron. Yo seguía ahí, inmóvil, con todos los músculos tensos, mirando la cortina como si en cualquier momento fueran a arrancarla de cuajo. Pero no pasó nada. La cabaña se quedó en silencio. Solo el gruñido de Bo y el susurro del viento colándose entre los tallos de trigo. Esa noche no dormí. Ni un minuto. Por la mañana, limpié las marcas en la puerta. Arañazos largos, profundos, como si algo con garras hubiese intentado entrar. Bo se sentó junto a la ventana, vigilando la línea de árboles, gruñendo por lo bajo. No había sido el mismo desde aquel día cerca del trigo. Y yo tampoco. La cabaña ya no se sentía segura. Cada crujido en las paredes, cada ráfaga de viento contra el vidrio me hacía mirar por encima del hombro. Necesitaba respuestas. Había algo allá afuera. Y no tenía intención de irse. Walter, mi vecino más cercano, si es que se puede llamar vecino a alguien que vive a casi 5 kilómetros por un camino de tierra, contestó al tercer timbrazo. Su voz sonaba áspera, como si ya estuviera esperando malas noticias. ¿Qué pasa, Charlie? Le conté todo. El trigo, el grito, los golpecitos en la ventana. Incluso le hablé de las marcas de garras, aunque mientras lo decía, podía escuchar lo ridículo que sonaba todo. Pero Walter no se rió. No me dijo que necesitaba dormir o que dejara el whisky. En vez de eso, hubo una larga pausa, seguida de un silencioso «Tienes que venir». Metí a Bo en la camioneta y me puse en camino. El trayecto se sintió más largo de lo normal. Los pinos a los lados del camino parecían cerrarse más de la cuenta, como si quisieran tragárselo todo. Incluso Bo estaba inquieto, con las orejas girando al ritmo de cada pequeño sonido. Walter me esperaba en el porche, con un cigarro colgando de los labios. Se veía más viejo de lo que recordaba. Su cara estaba surcada de arrugas, como la de alguien que ha pasado demasiados años mirando hacia el bosque. No dijo mucho. Solo me hizo una seña para que entrara. Su casa estaba llena de cosas. Las paredes cubiertas de trofeos de caza y fotografías antiguas. Sirvió café y se sentó. Sus manos temblaban un poco mientras encendía otro cigarro. «Lo que estás enfrentando», empezó, «no es algo que puedas espantar a tiros. Es más antiguo que eso, más viejo que la tierra misma». No supe qué decir, así que solo asentí. Walter siguió hablando, contándome una historia que había escuchado desde niño. Una leyenda transmitida por la gente Ojibwe que solía vivir en esta región. Hablaban de un espíritu guardián, algo conectado con los bosques y los campos. No era exactamente maligno, pero no le gustaba ser perturbado. Lo llamaban el guardián, dijo en voz baja.
Decían que vigilaba la tierra, se aseguraba de que todo se mantuviera en equilibrio. Pero si rompías ese equilibrio, si desenterrabas algo que no debías, venía por ti. Fue entonces cuando recordé el artefacto. Le conté a Walter sobre la pieza de metal tallado que había encontrado en el jardín la semana anterior, y cómo la había lanzado sin pensar cerca del borde del campo. Su rostro se ensombreció. «Tienes que devolverlo», dijo, «justo donde lo encontraste, y tienes que hacerlo pronto». Quise preguntarle por qué, quise presionarlo para que me diera más detalles, pero algo en su expresión me detuvo. Walter estaba asustado, un tipo de miedo que no deja espacio para preguntas. De regreso a casa, el sol ya empezaba a ponerse, proyectando sombras largas sobre el camino. Pensé en el artefacto, en lo que sentí al tenerlo en la mano, en los grabados extraños que parecían cambiar de forma con la luz. Lo había encontrado enterrado profundamente, como si no debiera haber visto nunca la luz del día. Cuando llegué al camino de entrada, ya casi era de noche. La cabaña se alzaba en la penumbra, sus ventanas brillando tenuemente. Bo saltó del camión y corrió directo al porche, con la cola baja y las orejas pegadas. El aire se sentía raro, demasiado quieto, demasiado tenso. Agarré mi linterna y fui hasta el lugar donde había dejado el artefacto. El trigo se movía, aunque no había viento. Mis pasos sobre el sendero de tierra sonaban más fuertes de lo normal. Ahí seguía el artefacto, medio enterrado, justo donde lo había arrojado. Me agaché para recogerlo con cuidado. Estaba más frío que antes, más pesado. Los grabados en su superficie parecían más profundos ahora, más complejos, como si hubieran cambiado mientras estuve lejos. Al ponerme de pie, un sonido atravesó el aire. Un zumbido bajo, rítmico, casi como un canto. No venía de la casa ni del bosque, venía del campo. Me giré lentamente y apunté la linterna hacia el trigo. La luz apenas penetraba las espigas, pero el sonido se hacía más fuerte, más cercano. Bo ladró desde el porche. Un ladrido agudo, desesperado, que me hizo querer salir corriendo, pero no podía moverme. El trigo se agitó, se abrió un poco, lo justo para dejarme ver algo moverse adentro. Algo alto, demasiado alto, con extremidades que no se doblaban como deberían. El zumbido se transformó en un gruñido profundo, gutural, que vibró en el suelo bajo mis pies. Salí corriendo. Apreté el artefacto con fuerza y corrí de vuelta a la cabaña, con Bo ladrando como loco detrás de mí. Cerré la puerta de golpe y la atranqué, apoyándome en ella mientras el sonido afuera se desvanecía. Bo no se calmaba. Daba vueltas por la habitación, gimiendo y gruñendo hacia las ventanas. Dejé el artefacto sobre la mesa de la cocina y me quedé ahí, mirándolo, esperando que se moviera por sí solo. Las palabras de Walter resonaban en mi cabeza. Tienes que devolverlo, y tienes que hacerlo pronto. El canto se detuvo de repente. Fue reemplazado por un solo golpe, firme, seco, en la puerta. No dormí ni un segundo esa noche. El golpe había sido demasiado intencional, demasiado humano. Fuera lo que fuera eso allá afuera, no había terminado conmigo. Bo yacía junto a la puerta, gruñendo en voz baja. Sus orejas se movían con cada crujido de la cabaña. El artefacto seguía sobre la mesa de la cocina, frío y silencioso, como si estuviera esperando que yo decidiera qué hacer a continuación. La advertencia de Walter no dejaba de repetirse en mi cabeza. Tenía que devolverlo, no simplemente arrojarlo cerca del campo como antes, sino regresarlo exactamente al lugar donde lo había encontrado. El problema era que no sabía si sobreviviría al intento. Cuando el sol empezó a asomarse entre los árboles, yo ya estaba listo. Una linterna, mi cuchillo de caza y un pequeño manojo de cerillos que no sabía si llegaría a usar. Bo gimió cuando lo até con la correa, pero no pensaba llevarlo conmigo. Se quedó en el porche, caminando de un lado a otro y ladrando con fuerza mientras me adentraba en el campo solo.
La luz temprana proyectaba sombras largas sobre las hileras de trigo, haciéndolo parecer más alto, más denso. Cada paso que daba sobre el sendero de tierra era como entrar en una trampa. El silencio no era natural. No era ese que se siente cuando el bosque apenas despierta. Era otra cosa, una quietud que te aplasta, que parece chuparte el aire de los pulmones. Me detuve en el lugar donde creí haber desenterrado el artefacto la primera vez. El trigo se mecía a mi alrededor, aunque el aire estaba completamente inmóvil. Con el artefacto en una mano y el cuchillo en la otra, me agaché y empecé a cavar. La tierra estaba fría y dura, resistiéndose a cada raspón de la hoja. Fue entonces cuando volvió el sonido. Un zumbido grave y rítmico, tan profundo que parecía salir desde debajo del suelo. Me quedé congelado, las manos cubiertas de tierra, el corazón golpeando con fuerza en el pecho. El zumbido fue subiendo poco a poco, transformándose en algo agudo y chirriante, como metal raspando contra hueso. El trigo crujió a mi izquierda, luego a mi derecha. Algo se movía, rodeándome, pero no podía verlo. Seguí cavando, tirando tierra hacia atrás con desesperación, queriendo terminar antes de que lo que fuera que estaba allí se acercara más. Y entonces todo se detuvo. El sonido, el movimiento. El trigo quedó perfectamente quieto. No me atreví a levantar la vista. La tierra bajo mi cuchillo comenzó a ablandarse, demasiado fácil, como si algo debajo quisiera que me apurara. La hoja chocó contra algo duro. Había encontrado el lugar. El hoyo era más profundo ahora, suficiente para enterrar el artefacto. Pero dudé. Una parte de mí sentía que devolverlo era una trampa, como si aquello con lo que lidiaba quisiera que lo completara, por razones que no entendía. El trigo se movió detrás de mí, lento, deliberado. Apreté el artefacto con tanta fuerza que sus bordes se clavaron en mi piel. La linterna parpadeó, lanzando haces de luz que hacían que las sombras se estiraran y retorcieran. Me puse de pie, girando lentamente, y por fin lo vi. No era solo uno. Figuras altas estaban de pie justo dentro del trigo, sus formas apenas visibles entre los tallos. No se movían como antes, de forma espasmódica y antinatural. Ahora sus movimientos eran fluidos, casi humanos. Pero no había nada humano en ellos. Sus extremidades eran demasiado largas, se doblaban en ángulos imposibles, y sus rostros, si es que se podían llamar rostros, eran vacíos y pálidos, con apenas unas hendiduras donde podrían haber estado los ojos. No avanzaban, solo observaban. Sus cabezas se inclinaban al unísono, como esperando que yo hiciera algo. Solté el artefacto en el hoyo y lo cubrí con tierra lo más rápido que pude, las manos temblando. El zumbido comenzó de nuevo, pero ya no venía del suelo. Venía de ellos. Un sonido profundo y múltiple que vibraba en mi pecho y hacía que me dolieran los oídos. Lo siento, dije, aunque mi voz sonó débil, inútil. Lo decía en serio. Nunca quise molestar nada. Las figuras no reaccionaron. El zumbido creció, más fuerte, más agudo. Sentía como si me taladrara el cráneo. Retrocedí con cuidado, tratando de no tropezar, de no correr. El trigo empezó a sacudirse con violencia, como si una tormenta lo azotara, pero las figuras permanecían inmóviles, sus cabezas siguiéndome con cada paso. Alcancé el borde del campo y corrí hacia la cabaña. El zumbido se detuvo justo cuando crucé el umbral del patio, pero el silencio que siguió fue aún peor. Bo ladraba y aullaba. Sus garras rasgaban la madera del porche mientras yo subía los escalones y me desplomaba contra la puerta. Me ardían los pulmones, las manos me dolían, pero no miré atrás. No podía. Adentro, cerré la puerta con llave y empujé la mesa de la cocina contra ella. Bo se sentó a mis pies, gimiendo suavemente mientras yo trataba de controlar la respiración. Por un momento,
Todo estuvo en calma, sin zumbidos, sin movimiento. Solo el sonido leve del viento entre los árboles. Pero entonces vino el golpeteo. No en las ventanas esta vez, tampoco en la puerta. Venía del techo. Lento, deliberado, avanzando poco a poco hacia el centro de la cabaña. No se habían ido. Nunca se habían ido. Antes de comenzar, tengo que aclarar algunas cosas. Este encuentro no me pasó a mí directamente, pero me lo contó varias veces la persona que lo vivió. Soy alguien naturalmente escéptico y cínico, así que no puedo decir que le creo al 100%, pero su forma de contar la historia siempre fue clara, directa y, lo más importante, nunca cambió entre una vez y otra. Lo conozco desde hace muchos años, y su opinión sobre casi cualquier tema siempre ha sido razonable y útil. Así que, aunque con una pizca de duda, voy a tomarle la palabra. También quiero mencionar que no soy un escritor experimentado, así que puede que mezcle un poco los tiempos verbales, pero haré lo posible por mantenerlo claro y fiel a como fue contado. Dicho eso, vayamos al grano. Mi amigo, vamos a llamarlo Marv, es de los que de vez en cuando sale a acampar solo. Le gusta estar en contacto con la naturaleza y vivir todo lo que eso implica. Además, es un apasionado de las armas y tiene una colección bastante completa. No recuerdo con exactitud cuándo fue que esto ocurrió, pero según me dijo, fue hace algunos años. Un día, por puro impulso, decidió irse de campamento. Empacó su equipo, algunas armas, específicamente un rifle de caza y una pistola 45, y se fue al campo, a un terreno enorme propiedad de un amigo suyo. Tenía todo el permiso necesario. Esto pasó cerca del Bosque Nacional de Kisatchie, en el centro sur de Luisiana. No voy a dar más detalles que eso. Basta con decir que es un área inmensa de bosque y naturaleza salvaje. Marv tenía la costumbre de adentrarse bastante y acampar en un claro específico que había encontrado en viajes anteriores. No tengo muchos detalles sobre eso, porque en realidad no es lo importante de esta historia. Después de caminar un buen rato, llegó a su lugar de siempre y montó el campamento para pasar la noche. Horas más tarde, ya por la tarde, mientras cocinaba algo sobre el fuego, escuchó el crujido de hojas y ramas. Al principio pensó que era un animal, así que se levantó para echar un vistazo. Miró hacia donde venía el ruido y vio a un hombre acercándose entre los árboles, todavía a bastante distancia. Marv siempre ha dicho que, cuando se encuentra con alguien en un lugar tan remoto, lo primero que hace es mantenerse alerta. La mayoría de las personas que se topa en esos sitios también van armadas, así que él procura ser amable pero sin bajar la guardia. Suele entablar una pequeña conversación, averiguar qué andan haciendo por ahí, y a veces hasta comparte una comida. Nunca había tenido un encuentro realmente preocupante, hasta ese día. Bueno, y tal vez otro, pero esa es otra historia. Una de las primeras cosas que le hicieron sospechar fue que él sabía que era la única persona con permiso para estar en esa propiedad. Además, el tipo no estaba vestido para ese lugar en absoluto. Llevaba puesta una camiseta blanca, unos shorts deportivos azules, calcetas blancas y unos tenis. Toma en cuenta que Marv estaba a kilómetros de cualquier camino, carretera o casa. Nadie llega a ese lugar por casualidad, y menos vestido así, a menos que esté completamente perdido o confundido. Era principios de otoño, pero todavía hacía calor, lo cual es bastante común en Luisiana. Había una cantidad enorme de mosquitos, garrapatas y otros bichos, así que uno no quiere andar por ahí con tanta piel expuesta, especialmente en medio del bosque. Lo sé muy bien por experiencia propia. Marv empezó a sospechar que algo no andaba bien y le gritó: «Hey, ¿necesitas ayuda o algo?». Lo dijo con suficiente volumen como para que se escuchara sin problema. Pero el hombre siguió caminando, mirándolo fijamente. Marv empezó a sentirse incómodo, lo cual era raro en él,
porque normalmente mantiene la calma en situaciones tensas. El tipo se fue acercando más, y cuando estuvo a unos 4 o 5 metros, ya parado justo al borde del claro, Marv se levantó y le gritó otra vez: «Oye, ¿puedo ayudarte en algo o qué?». El hombre lo miraba directo a los ojos, y entonces habló, con voz clara: «Ayúdame». Marv me dijo que, en ese momento, ya se le encendieron todas las alarmas. Había algo extraño en la forma en que lo dijo. No sonaba natural, como si esa cosa, sea lo que fuera, no supiera muy bien cómo hablar. Esa fue su primera impresión. Era como si imitara el lenguaje humano, pero sin entenderlo del todo. El hombre, si es que era un hombre, no se movió ni un centímetro más. Volvió a decir: «Ayúdame», esta vez con un poco más de énfasis, pero apenas si fue más fuerte. Marv me dijo que fue en ese momento cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba mal. Notó que el timbre de la voz era más femenino y que en realidad sonaba como una grabación reproducida. Los movimientos de los labios y la boca del hombre no coincidían con las palabras. Era como si simplemente abriera la boca, emitiera la frase y luego la cerrara otra vez. Marv le preguntó: «¿Con qué necesitas ayuda?». No se atrevía a dar un paso atrás ni a moverse. El hombre seguía allí, inmóvil, mirándolo directamente, y repitió otra vez: «Ayúdame». Y luego volvió a decirlo 3 veces más. Lentamente, pero sin elevar el volumen. En ese punto, Marv ya no tenía ni idea de qué demonios estaba pasando. Lo interrumpió bruscamente y le gritó: «Está bien. Necesitas irte ahora, a menos que de verdad necesites ayuda». Le habló fuerte y firme. «¿Necesitas ayuda o no?». El hombre no se inmutó. Volvió a decir: «Ayúdame», como si nada, y pareció prepararse para dar otro paso hacia Marv. Fue entonces cuando Marv hizo lo único que le pareció lógico en ese momento. Sacó su pistola semiautomática 45 y la apuntó directamente al sujeto. Le volvió a gritar: «Necesitas irte. No me importa lo que quieras». El hombre se volvió más inquieto y agitado. Empezó a decir la frase con más fuerza, subiendo el volumen cada vez, pero aún así, no avanzaba ni retrocedía. Marv hizo lo que consideró correcto, asumiendo que estaba frente a una persona mentalmente inestable o potencialmente peligrosa. Disparó un tiro al suelo, justo frente al hombre. Y aquí es donde todo se vuelve completamente loco. No estoy bromeando. El hombre dejó de hablar en seco. Se quedó en silencio. Y mientras seguía mirando fijamente a Marv, dio una voltereta hacia atrás, un salto mortal completo como los que hacen los gimnastas, hacia el bosque, desapareciendo de inmediato entre los árboles. «Sí, leíste bien. Sé lo que estás pensando, porque yo pensé y sigo pensando lo mismo. Suena a un montón de mentiras. Pero Marv nunca dio ninguna señal de estar inventando nada. Me contó esta historia varias veces, siempre con la misma seriedad absoluta. Me dijo que ese salto hacia atrás fue completamente antinatural, como si algo invisible lo hubiera jalado, como si hubiera sido impulsado por una cuerda tensada. Totalmente fuera de lugar. Ese hombre apareció de la nada. Repitió la misma frase una y otra vez. Se volvió casi frenético, y cuando Marv disparó al suelo, huyó de la manera más extraña posible. Marv se quedó allí, enfocado en el lugar del bosque donde el sujeto había desaparecido. No vio ni oyó ningún otro movimiento. Era como si nunca hubiera estado allí. Se mantuvo alerta mientras caía el sol y empezaban a escucharse los sonidos normales de la noche. Como mencioné antes, Marv no se deja impresionar fácilmente, y de hecho se quedó en esa área el resto de esa noche, y la siguiente, sin que ocurriera nada más. Cuando nos contó esta historia a mí y a otros amigos, por supuesto le hicimos muchas preguntas. Una de ellas fue sobre la voz del hombre. Nos dijo que, mientras más lo pensaba, más convencido estaba de que era definitivamente una voz femenina,
la que salía de la boca de aquel tipo. Como si hubiera escuchado a alguien decir, «ayúdame», y lo estuviera repitiendo, imitando el tono como lo haría un loro o algún otro pájaro que habla. Casi como un señuelo. No sabe qué era lo que quería. No dio ninguna señal de querer que Marv lo siguiera ni hizo ningún otro gesto. Solo reaccionó inmediatamente al disparo, y lo que siguió ya lo sabes. Marv ha vuelto a esa propiedad desde entonces y no ha experimentado nada extraño de nuevo. El único otro detalle que recuerda es que, durante la madrugada de esa primera noche, creyó escuchar un disparo a lo lejos. Le sonó inquietantemente parecido al de su 45. Cree que lo volvió a oír durante la caminata de regreso, pero no está seguro. En esa zona hay gente que caza, así que podría haber sido eso, aunque no lo puede afirmar con certeza. Desde ese incidente, y otro más que ocurrió en un lugar completamente distinto, Marv ha investigado por internet todo lo relacionado con la zona del Bosque Nacional de Kisatchie. Encontró muchas leyendas, historias y supuestos encuentros relacionados con skinwalkers y otras figuras inquietantes del folclore nativo de la región. También halló información sobre mimics, o imitadores, y otras criaturas similares. Muchos elementos de lo que él vivió coinciden con esos relatos. Por supuesto, no hay nada tangible que lo pruebe, pero incluso siendo escéptico, me hace pensar en las cosas extrañas que pueden estar escondidas en los rincones remotos e intactos del mundo, cosas que tal vez nunca lleguemos a comprender. Debí haber confiado en mi instinto desde el momento en que puse un pie en esa casa. No fue solo el olor a humedad que me golpeó como una bofetada. Era una mezcla de moho, madera vieja y algo levemente metálico, como monedas oxidadas dejadas bajo la lluvia. Tampoco fue la iluminación tenue que volvía a cada rincón una sombra espesa. No, fue la sensación, ese peso denso, sofocante, que cayó sobre mí apenas crucé el umbral, como si la casa me estuviera observando. Sabía que algo no estaba bien, pero me dije que debía aguantar. Estábamos ahí porque no teníamos otra opción. Las reglas de la misión no importaban cuando ni siquiera tenías un techo donde dormir. La mujer que era dueña del lugar, la hermana Wilcox, caminaba delante de nosotros con pasos pesados. Su figura ancha rozaba las paredes mientras nos guiaba hacia nuestra habitación. No hablaba mucho, solo murmuró algo sobre que tendríamos que adaptarnos. Su voz era delgada y áspera, como el aire viciado de la casa. Cuando abrió la puerta de nuestro cuarto, tuve que aguantar una mueca. Llamarle cuarto era ser generoso. Era más bien como una caja de zapatos forrada con paneles baratos a la que alguien le había dado el título de habitable. Una sola bombilla colgaba del techo, arrojando una luz amarillenta y enfermiza. 2 camas individuales apretadas una junto a la otra, con apenas espacio para caminar entre ellas, y un closet que parecía no haberse abierto en años. «Esto servirá», dijo, más para sí misma que para nosotros. Sus pequeños ojos acuosos se posaron en mí, se quedaron un segundo de más, y luego se volvieron hacia mi compañero. «El de ruso. La cena es a las 6», agregó antes de alejarse, sus pasos pesados crujiendo en las tablas del suelo. «Acogedor», murmuró Russo, dejando caer su bolso sobre una de las camas. Su acento italiano hacía que todo sonara menos sarcástico de lo que probablemente era. Intenté sacudirme la incomodidad mientras desempacaba, repitiéndome que era algo temporal. Solo unos días hasta que la oficina de la misión nos encontrara otro lugar, pero esa sensación no se iba. Era como una picazón constante que no podía rascarme. La primera noche no pude dormir. Russo roncaba suavemente en la cama de al lado. Su respiración constante era el único sonido en la habitación, pero algo no me dejaba descansar. Tal vez era el crujido leve de la casa asentándose,
o la forma en que las sombras en las esquinas parecían moverse cuando no las miraba directamente. Me quedé mirando la puerta del closet. Su madera descolorida reflejaba la luz de formas extrañas. No sé cuánto tiempo estuve así, pero en algún momento debí quedarme dormido. Me despertó una voz susurrando mi nombre. David. Era un susurro suave, pero claro. Abrí los ojos de golpe y el corazón me retumbaba en el pecho. Miré a Russo, que seguía roncando, y luego al closet. La puerta estaba entreabierta. No lo había notado antes. David, repitió la voz, esta vez más fuerte, más insistente. Se me erizó la piel y la boca se me secó. Me dije que tenía que ser imaginación mía, un resto de algún sueño mal recordado. Pero esa voz no sonaba como algo creado por mi subconsciente. Sonaba real, cercana, como si alguien estuviera justo detrás de la puerta del closet. Me senté con movimientos lentos, deliberados, y me quedé mirando esa franja de oscuridad. El corazón me latía tan fuerte que no oía nada más. Russo, susurré. No respondió. Me incliné y le sacudí el hombro, pero solo gruñó y se dio la vuelta. La voz no volvió a hablar esa noche, pero yo no dormí. Me quedé sentado, con los ojos bien abiertos, mirando el closet hasta que la primera luz del amanecer se filtró por la ventana. Al día siguiente traté de convencerme de que no había sido nada. Estrés, fatiga. Pero cuando Russo me preguntó por qué tenía cara de no haber dormido nada, no pude contarle. ¿Qué iba a decir? ¿Que creía que el closet me hablaba? Pasamos casi todo el día fuera, recorriendo casas en bicicleta, tocando puertas. Para cuando regresamos, estaba agotado. De ese cansancio que hace que las piernas te pesen como plomo. Pero en cuanto cruzamos la puerta de la casa, la incomodidad volvió como una ola. La cena fue igual que la noche anterior, un insípido guiso servido con la mirada inquietante de la hermana Wilcox. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, siempre soltaba algo extraño. Comentarios crípticos sobre cómo las casas tienen memoria y que hay cuartos que es mejor dejar cerrados. Esa noche me aseguré de que la puerta del closet estuviera bien cerrada antes de acostarme. Incluso atranqué una silla contra ella, por si acaso. Russo se burló, pero no me importó. «Me lo agradecerás cuando el coco no se nos lleve», le dije, forzando una risa. Pero la risa se me murió en la garganta cuando me desperté a mitad de la noche y vi que la silla se había movido y la puerta del closet estaba abierta de par en par. La voz había vuelto, más clara esta vez. «David, ven aquí». Se me heló la sangre. La voz no era fuerte, pero tenía un peso, una autoridad que me revolvió el estómago. Quise gritar, despertar a Russo, pero no pude moverme. Era como si algo me hubiera clavado al colchón. Respiraba en jadeos cortos mientras miraba esa oscuridad que salía del closet. Pero no eran solo sombras. Había algo ahí. Algo vivo. Observándome. No sé cuánto tiempo estuve así, paralizado. Cuando por fin logré moverme, no me atreví a mirar dentro del closet. Solo me volví y sacudí a Russo hasta que despertó. «Vamos a cambiar de cama», solté. «¿Qué? ¿Por qué?», respondió, adormilado y molesto. «Solo hazme caso». No discutió, y yo no dormí ni un segundo más el resto de la noche. Para la tercera noche, ya estaba listo para irme, reglas o no. Pero Russo me convenció de aguantar unos días más. Dijo que podíamos soportarlo. Solo unos días más. Esa fue la noche en que desperté con los arañazos, 3 líneas largas y paralelas sobre mi abdomen. No sangraban, pero ardían como fuego. Me tambaleé hasta el baño, las manos temblándome mientras las miraba en el espejo. Eran demasiado precisas, demasiado limpias. No era algo que yo pudiera haberme hecho. A la mañana siguiente, le pregunté a la hermana Wilcox si tenía alguna mascota. Su respuesta me heló la sangre.
No tengo mascotas, dijo con una sonrisa tenue. Pero sabes que esta casa está embrujada, ¿verdad? No esperó mi respuesta. Simplemente se alejó tarareando para sí misma, dejándome solo con la angustiante certeza de que lo que sea que estuviera en esa casa, aún no había terminado conmigo. La reserva parecía otro planeta. El aire era más delgado, más seco, y el vacío se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En los patios había autos oxidados, como reliquias olvidadas, y el viento arrastraba un leve olor metálico que no pertenecía al desierto. Mi nuevo compañero, el Elder Ramírez, era del tipo callado. Cortés, sí, pero se notaba que había visto cosas en sus 5 meses allí. Cosas de las que no quería hablar. Aquí seguimos las reglas, me dijo el primer día. Nada de estar fuera después del atardecer. Nada de atajos por caminos traseros. Y si algo se siente mal, nos vamos. Sin preguntas. Sonaba exagerado, pero no discutí. Había algo en su tono, como si no estuviera repitiendo lo del manual de misionero, sino hablando desde la experiencia. Allí afuera, las reglas no eran solo normas. Eran instintos de supervivencia. Era un jueves al atardecer y volvíamos de Superior. El sol sangraba rojo en el horizonte. Ramírez conducía, tarareando una melodía baja, mientras yo miraba por la ventana cómo las sombras se alargaban y afilaban sobre el desierto. Se suponía que debíamos haber regresado antes de que oscureciera, pero la cita se había alargado. Ahora, la carretera frente a nosotros estaba envuelta en penumbra, y el silencio en la cabina se volvía más denso con cada kilómetro. Estaba a punto de decir algo, tal vez una broma para aligerar el ambiente, cuando Ramírez pisó el freno con fuerza. La camioneta se detuvo de golpe y me lancé hacia adelante, el cinturón clavándose en mi pecho. ¡Qué demonios!, solté, aferrándome al tablero. Ramírez no respondió. Estaba mirando fijamente algo en la carretera. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Seguí su mirada y me congelé. Un perro. O al menos eso parecía. Estaba parado justo en medio del camino. Su pelaje era irregular, colgaba a mechones como si se lo hubieran arrancado en tiras. Las costillas le sobresalían como cuchillas, y su cabeza colgaba baja, demasiado baja, como si su cuello no pudiera sostener el peso. Pero sus ojos, esos no eran los ojos de un animal. Eran oscuros, vidriosos, y se clavaron en mí como si supiera que lo estaba mirando. «Acelera», dijo Ramírez en voz baja, urgente. «¿Qué?» «Acelera», repitió, golpeando el acelerador. El motor rugió y la camioneta se lanzó hacia adelante. Lo miré incrédulo. «¡Lo vas a atropellar!» «Cállate», me espetó. «No lo mires. Solo no lo mires». Pero lo hice. No pude evitarlo. Mientras nos acercábamos, giré la cabeza, y por un instante, el perro me devolvió la mirada. La cara que me observaba no era la de un can, ni siquiera era humana. La piel estaba demasiado estirada, los rasgos torcidos, como si llevara una máscara que no le encajaba del todo, y sonrió. Sus labios se retrajeron, mostrando unos dientes amarillos, irregulares. Y lo juro, se rió. Un sonido grave, gutural, que atravesó el rugido del motor como un cuchillo. Giré la cabeza al frente, el corazón desbocado. La camioneta dio un salto al pasar por encima, o a través, de lo que fuera, y cuando miré por el espejo lateral, ya no estaba. «¿Qué demonios fue eso?», pregunté, la voz quebrada. Ramírez no respondió. Respiraba agitadamente, los ojos fijos en la carretera. «No hables de eso», dijo por fin. «Ni siquiera lo pienses». Esa noche, de vuelta en el apartamento, no podía quitarme la imagen de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Esa cara, esos ojos oscuros clavados en los míos. Ramírez apenas habló durante la cena, y cuando el sol se ocultó,
Cerró con llave cada puerta y ventana del lugar. Parecía exagerado, pero no discutí. No después de lo que vi. Cerca de las 11 de la noche empezó el golpeteo. Suave al principio. Apenas un tap 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 en la puerta de entrada. Me quedé congelado, el tenedor a medio camino de mi boca. Ramírez levantó la cabeza de golpe, los ojos desorbitados. «No la abras», susurró. «¿Y si es el líder de distrito?» Intenté sonar tranquilo. No lo es. El golpeteo se intensificó. Más fuerte, más insistente. La piel se me erizó. Me acerqué a la puerta, pero Ramírez me sujetó del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. «No lo hagas», me lo quité de encima con un gesto. «Estás exagerando. Seguramente solo es... Si abres esa puerta, estamos muertos». Me interrumpió con una mirada desesperada. Algo en su tono me congeló. El golpeteo continuaba, rítmico, deliberado, como si quien, o lo que fuera, estuviera del otro lado supiera que estábamos escuchando. Y entonces lo oí. «Elder». Una voz suave, apenas un susurro. Sonaba como nuestro líder de distrito, pero algo no estaba bien. El tono era extraño, plano, como si leyera un guión. «Elder Ramírez, Elder Johnson. Soy yo. Abran la puerta». Se me heló la sangre. Ramírez sacó el teléfono, con las manos temblando. Marcó. Después de unos segundos que se sintieron eternos, alguien respondió. «¿Dónde estás?», preguntó, casi sin voz. «En la cama», respondió una voz adormilada. «¿Por qué no me mandas una foto?», exigió Ramírez. Escuchamos un sonido apagado al otro lado de la línea, una mezcla de confusión medio dormida, seguido del sonido característico de un mensaje entrante. Ramírez me mostró la pantalla. Era una foto de nuestro líder de distrito y su compañero, con la hora marcada hacía apenas un minuto. Estaban en su apartamento, a más de 3 horas de distancia. El golpeteo se detuvo. Solté el aire temblorosamente, pero la mano de Ramírez se aferró a mi brazo con más fuerza. «No ha terminado», susurró. El silencio que siguió fue peor que los golpes. Era espeso, antinatural, como si se metiera en los oídos y los sellara. Y entonces, apenas audible, lo escuché. Respiración, pesada, forzada, justo afuera de la ventana. Giré lentamente, sintiendo el pulso retumbarme en las sienes. Las persianas vibraban suavemente, como si algo las estuviera rozando con los dedos. Ramírez me hizo una seña para que no me moviera. Se acercó con cautela a la ventana, apartó apenas un extremo de la persiana y se quedó completamente inmóvil. Su rostro se desfiguró en una mueca de horror y dio un paso atrás tambaleándose, aferrándose con fuerza al crucifijo que colgaba de su cuello. «¿Qué viste?», susurré, apenas audible. No respondió. Solo me miró con una expresión que jamás podré borrar de mi memoria. Terror puro, sin filtro, como si lo que había visto hubiese destruido cualquier idea que tenía del mundo. No dormimos esa noche. Nos quedamos sentados, espalda contra la pared, cada uno sujetando lo primero que encontró que pudiera usarse como arma. El silencio se prolongó, roto solo de vez en cuando por el crujido de pasos arrastrándose afuera. Cuando al fin salió el sol, salimos a revisar. Frente a la puerta y bajo la ventana encontramos huellas, grandes, con garras, empapadas en lodo seco, y luego, simplemente se detenían, como si la cosa que las había dejado hubiese desaparecido en el aire. Pero yo lo sabía. Sabía que no se había ido. No de verdad. No hablamos de lo que pasó esa noche. Al menos, no al principio. Ramírez evitaba mirarme a los ojos, y yo no pensaba presionarlo. Ni siquiera estaba seguro de querer respuestas. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que lo olvidara, que lo enterrara como si nunca hubiera pasado. Pero, ¿cómo ignorar marcas de garras que terminan en la nada?
A la mañana siguiente teníamos reunión de distrito. Viajamos en silencio, con el motor del camión zumbando suave sobre la carretera agrietada. El desierto ya no parecía el mismo. Donde antes encontraba paz, ahora solo sentía opresión. Cada sombra, cada piedra, parecía esconder algo. Ramírez tenía las manos apretadas sobre el volante, los nudillos blancos. Yo evitaba mirarme en el espejo lateral. Tenía la sensación constante de que algo nos seguía, algo justo fuera de nuestro campo de visión. La reunión comenzó como cualquier otra. Los élderes compartían historias sobre rechazos, puertas cerradas y, de vez en cuando, alguna conversión milagrosa. Cuando llegó mi turno, me quedé callado. Las palabras se me atascaban en la garganta como alambre de púas. Sentía los ojos de Ramírez clavados en mí, desafiándome a hablar. Finalmente murmuré. Tuvimos algunas perturbaciones, golpes, ruidos raros. El ambiente se puso tenso de inmediato. Silencio. Miradas incómodas. Como si todos supieran que eso no era algo trivial. Uno de los líderes, el elder Hatchin, se inclinó hacia adelante. ¿Perturbaciones?, preguntó con voz tranquila, aunque había un filo oculto bajo esa calma. ¿Qué clase de perturbaciones? Tragué saliva, tratando de sonar despreocupado. Ya sabes, golpes extraños. Una voz afuera de la puerta. Probablemente unos chicos jugando una broma. Pero Hatchin no se rió. Su expresión se oscureció. Intercambió una mirada con su compañero. Luego asintió lentamente. ¿Viste algo, cierto? Su voz fue baja, pero cortante como una cuchilla. Dudé, pero Ramírez intervino. No tenemos que hablar de eso, dijo tajante. Ya está resuelto. No, espetó Hatchin, perdiendo por un momento su compostura. No lo está. ¿Crees que esto es una broma? ¿Que puedes simplemente ignorarlo? La tensión en el cuarto era sofocante. Finalmente, Hatchin se reclinó y soltó un suspiro. ¿Han oído hablar de los Skinwalkers? Lo que siguió fue una clase intensiva de pesadillas. Con voz baja pero firme, aunque con manos que no dejaban de temblar, Hatchin explicó la leyenda. Espíritus oscuros. Cambiaformas. Criaturas nacidas de actos impensables. Asesinato. Traición. Se envolvían en pieles de animales, imitaban voces humanas y se alimentaban del miedo. Según el folclore local, hacer contacto visual o reconocer su presencia les daba poder sobre ti. Te marcaba. No se detienen, dijo Hatchin clavando los ojos en mí. Una vez que te ven, siguen viniendo, a menos que descubras cómo romper su vínculo. Sentí que el estómago se me revolvía. El ser en la carretera, los golpes, la voz detrás de la puerta. ¿Había mirado demasiado tiempo? ¿He escuchado demasiado de cerca? Quise preguntar, pero no me salían las palabras. Esa noche estaba inquieto. Ramírez intentó tranquilizarme, murmurando oraciones mientras rociaba el apartamento con agua bendita y esparcía sal por las ventanas y puertas. Era desesperado, casi infantil, pero no lo detuve. Cualquier consuelo, por pequeño que fuera, era mejor que nada. Alrededor de la medianoche, el aire cambió. Se volvió más denso, más frío, como si la temperatura hubiera bajado 10 grados de golpe. Intercambiamos una mirada. Ambos lo sabíamos. Y entonces, empezaron de nuevo los golpes. Al principio suaves. Tap, tap, tap. Pero luego se volvieron más fuertes, más nítidos, hasta que todo el marco de la puerta temblaba. Esta vez, no había duda. El sonido venía con rabia, con intención. Como si lo que estuviera afuera quisiera entrar a la fuerza. Ramírez tomó una Biblia y se paró cerca de la puerta, rezando en voz baja, con rapidez, casi sin respirar. Me quedé atrás, apretando con fuerza la pequeña navaja que había traído desde California. En ese momento,
Me pareció ridículamente inútil, pero era lo único que tenía. El golpeteo en la puerta se detuvo de pronto, y por un instante el silencio fue aún peor. Luego llegó la voz. «Elder Ramírez, Elder Johnson, déjenme entrar». Sonaba como Hutchins, perfectamente. Sin lugar a dudas, era su voz. Pero al mismo tiempo, no lo era. Había algo profundamente mal en ella. Sonaba plana, hueca, como si saliera de una bocina rota o una grabación vieja. No había tono humano, no había alma en esas palabras. Ramírez negó con la cabeza, sus labios se movían sin emitir sonido, murmurando una oración que no alcancé a entender. Entonces comenzó el rasguño. Largo, deliberado, como si garras se arrastraran lentamente por la madera de la puerta. El sonido me hizo apretar los dientes. Era insoportable, chirriante, antinatural. El corazón me latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos mientras miraba fijamente la puerta, esperando que cediera en cualquier momento. Pero no lo hizo. De algún modo, se sostuvo. Aguantó. El rasguño se detuvo. Pensé que había terminado. Y entonces lo sentí. Una mano helada rozó la parte trasera de mi cuello. Me di la vuelta de golpe, con el estómago encogido y la sangre congelada en las venas. Pero no había nada. Solo Ramírez, con los ojos muy abiertos, blanco como el papel, abrazando su crucifijo como si su vida dependiera de ello. A la mañana siguiente, las marcas estaban ahí, claras, profundas, garras en la madera. No eran accidentes ni vandalismo. No era algo que pudiera explicar el viento, un animal o alguna broma. Eran precisas, intencionales. Reportamos lo sucedido a la oficina de la misión, pero nos lo descartaron de inmediato. Una broma, dijeron. Algún local tratando de asustarlos. Pero nosotros sabíamos la verdad. Eso que había venido esa noche no era un bromista. Y no había terminado con nosotros. Durante el trayecto hacia nuestra siguiente asignación, la sensación no me abandonó. Era como si una sombra me acompañara, aferrada a mi espalda. La incomodidad era constante. En los espejos retrovisores, juraría que veía algo. Una figura, distorsionada, con rasgos animales, pero vagamente humana. Siempre desenfocada. Siempre justo fuera del campo de visión. No se lo dije a Ramírez. No pude. Pero sabía algo con certeza. Lo que me había marcado aquella noche en la carretera no tenía intención de dejarme ir. Desde esa noche, supe que había cruzado una línea invisible, una que separa lo cotidiano de lo inexplicable. Y una vez que la cruzas, no hay vuelta atrás. Ramírez y yo terminamos nuestras asignaciones, pero nada volvió a sentirse igual. Dormíamos con las luces encendidas. Evitábamos los espejos. No hablábamos del tema, no por miedo a que nos tomaran por locos, sino porque, en el fondo, temíamos que al mencionarlo lo atraeríamos de nuevo. Con el tiempo, me trasladaron a otra zona, lejos del desierto, lejos de aquella carretera. Pero incluso ahora, años después, hay noches en las que me despierto sudando, convencido de que hay algo afuera, esperando. Escucho un golpeteo suave en la puerta, o creo ver un reflejo en la ventana. Y mi cuerpo recuerda antes que mi mente. El miedo, cuando es real, no se va. Se queda, como una cicatriz invisible, como un eco que vive en las sombras. Y a veces, cuando todo está en silencio y el aire se pone denso, me repito lo mismo que aquella noche en voz baja. No le abras, no lo mires, no lo nombres, porque si lo haces, vuelve.